Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer unos bonitos adornos para nuestros collares. Entonces aquí tenemos resina. Este, yo compré esta, que viene todo el equipo del UV, la que cura la resina también. Entonces aquí viene todo. Viene bien empaquetado, todo ahí adentro. Tiene guantes, tapaderas y tres envases de resina y también la que cura la resina. Entonces, aquí tengo esta. Vamos a sacar una. Esta. Vamos a sacarla. Ok. Tengo unas pinzas. Unas pinzas así. Estoy grabando con una cámara nueva, entonces vamos a tratar de enfocarnos bien en lo que, cómo ponerla todo, porque es muy diferente al iPhone, a mi teléfono. Entonces, aquí tengo moldes de unas pelotitas para hacerlas redondas. Entonces, he estado poniendo la resina ya varios días con la de esta estructura que tengo aquí adentro, que parece una nube. Esa la encontré en una flor que tiene una semilla así. Ya te la voy a enseñar. Mira qué bonita, como un algodón. Ve nomás, qué hermosa. Muy hermosa. Entonces esta la tengo aquí para otros aretes que voy a hacer de una víbora. Entonces vamos a empezar a hacer los sesos. Estos los tengo ya, los moldes ya con un poco de resina, pero vamos a preparar nuestra víbora. Tengo un molde que pues me sacó de ondas porque tiene una víbora grande. Y pues yo no necesito la grandota. La ordené por Amazon. Sí, ahí está. Vamos a ver. Voy a bajarle un poquito el contraste a mi cámara. Porque... A ver, así, para que se enfoque bien. Las letras. Vamos a ver. Aquí. Más o menos. No está muy buena mi cámara de calidad, pero me va a ayudar a hacer un poquito más mejor mi trabajo. Porque esa sí la puedo pausar y toda la situación. Y vamos a sacarlo del molde. Los aretes son estos, los que vamos a ocupar. Estos de aquí. Estos de aquí. Te los estoy enseñando con las pinzas. Entonces, pues vamos a hacer los aretes. Tiene su forma de un agujerito aquí. Esto ya tiene la silicona ya preparada. Entonces vamos a ponerlo aquí. Nuestras aretitos que vamos a hacer. Voy a mover un poquito las cosas que tengo de resina. Entonces, ay, ya me llené. Trata de no llenarte tus dedos porque después combinas mucho tu trabajo y ya después ya no andas limpiando y todo. Y no está bien así. Aquí tengo esta. Voy a traer unos palitos de dientes de sacar la comida. También puedes usar unas tablitas de madera, pero yo voy a usar los palillos de dientes. Entonces vamos aquí a ponerlos por aquí. Ay, si aquí ya se me hizo un cochinero. Bueno, ahorita que se me cayó este de acá, hasta se quedó pegada. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Ya me llené.
Sí. Ajá. Vamos a limpiar porque si no, esto puede llegar a otra cosa. Entonces, acá. Ya se está pegando. Porque se está curando la resina. Entonces, como ya hice un batidero aquí, pues vamos a... Pero con un trapo mojadito, puedes limpiar tus moldes, ¿ok? Eso no hay problema. Para que no siga escurriendo. Entonces, nomás lo que estoy haciendo es limpiarlo. Ujú. Porque estos son como diamantes, entonces le va a servir. Entonces, pues aquí tengo las hojitas ya preparadas, metidas. Entonces, para que se le saliera la burbuja, tienes que preparar tu resina antes. Así para que no tenga ni una burbujita. Y pues así por el estilo, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. Que no se vaya a volver a caer. Aquí tengo otro. Este sí está demasiada resina aquí, entonces vamos a mover este de aquí hacia acá. Porque ya la voy a curar, entonces ya tiene rato de estar aquí, ya se está curando ella sola. Entonces estas pelotitas las vamos a meter para el momento que se cura, la resina ya queda así, ¿verdad? Entonces vamos a acomodar esta, que nos quede bien. Bueno, de todas maneras podemos rebajar eso con una laja de las uñas. Espérenme un momento, ¿ok? Para seguir mostrándote los aretes de la víbora. Entonces vamos a poner esto acá, donde no se nos vaya a caer. Tengo varios moldes. Me estoy preparando para hacerlo con esta flor, esta semillita pues. Tengo otro que salió. Aquí y limpiar porque si no, no. También tengo este molde. Después les voy a enseñar. Este ya está. Pues le he estado poniendo de a poquito, a poquito, para que pueda sulfurar las burbujas. Entonces, lo vas haciendo diario. Un poquito le vas poniendo la resina y pues a tu molde, ¿verdad? Vamos aquí a poner esto acá. Aquí. Y también. Aquí tengo esta burbujita. Voy a ponerle el brillo un poquito más porque ya parece como que ya... Ahí está. Vamos a mover hacia acá. Que no se caiga nada. Ok. Y también tenemos una pulsera. Entonces, pues ya están listos para curarlos. Entonces, vamos a seguir con las víboras, ¿ok? Lo que voy a hacer, como me gustó mucho esta flor, vamos a sacarle de aquí. Aquí ya tenía metido
Este, nomás que está ¿cómo se dice? Desprendida. Entonces esto es lo que voy a usar, lo que se desprendió. Porque parece como un algodoncito. Entonces, pues esto nos va a servir, ¿verdad? La vamos a dejar que se salgan las burbujitas en el molde. Ahorita que le pongamos la resina. De esta parte una. Entonces, vamos a ir por partes. Creo que ya vamos a agarrar de la otra. Aquí puse otro poquito más porque aquí sí está más desprendida. Como puedes ver, es como un algodoncito. Entonces voy a agarrar unas cuantas para poder acabar la estructura de la víbora. Y así para que parezca como una nube. También lo puedes hacer con unas florecitas azules. Esa lo puedes encontrar la flor ya empaquetada en, en esta tienda de, ¿cómo es que se llama? Hobby Lobby. Entonces ahí lo encuentras. Encuentras muchas cosas para hacer cositas así de resina. Vamos a ponerlo aquí. Ya poniendo esto aquí, vamos a poner la resina porque se vaya consumiendo. Entonces, esta pinza no la vayas a mixtear con la resina, porque este es tu instrumento para que no se te pegue ni nada, ¿ok? Porque la resina es muy pegajosa, la que se usa aquí, para curarla con el aparatito este que te voy a enseñar. Vamos a meterlo bien, que quede adentro. Ahí está. Y así se lo vamos a ir regando. ¿Sí? Cuando yo vi esta florecita que se estaba desprendiendo en una flor, dije yo, bueno, pues en una flor es como, está la flor en blanco y en rosadito. Es muy bonita, pero dura bastante. Entonces, al término, como en el tiempo del mes pasado, antes de que empezara a llover, pues empezó a sacar la semilla. Pero esta flor en el tiempo del calor es muy bonita. Entonces, yo no pensé que era capaz de sacar una cosa así como un algodoncito. Entonces, todas las estructuras de las flores me gustan porque yo pongo a secar y las uso en mis proyectos. Así, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a cerrar esto aquí. Okay. Así para guardarlo. Entonces, esto ya no lo vamos a ocupar, lo voy a limpiar porque parece como que sí le agarró un poquito de lo. Sí, cuando sientas que está pegajoso, siempre límpialo con cloro o un poquito de jabón. ¿Ok? Listo. Entonces esto lo dejamos. Estas las tengo para ya misteadas así como tiene la resina. Entonces, fue un error. Entonces, por eso te digo, tenemos también tornillitos para poder hacer los que no tienen como los globos esos que te enseñé, que no tienen de dónde agarrarse. Entonces le metes un tornillito al mismo tiempo que la vas a curar la resina. Entonces voy a ver si tengo en esta. Antes de abrirlo, a ver cuál tiene. No. Bueno, voy a usar la que ya tengo abierta. Vamos a ver si tiene un poquito. Tiene un poquito nada más. Entonces vamos a ir
poniéndola para que se vaya bajando ella sola. A los términos del día, como ahora le pusimos esta, mañana volvemos y nos fijamos y ya se traspasó para abajo. ¿Ok? Y vamos a seguir la estructura de la serpiente. Bueno, entonces, como veo aquí que esta otra que está aquí, esta, me gustó como para un collar. Entonces vamos a ponerle así para abajo. Entonces aquí tiene un poquito de, vuelvo a limpiar, porque esto se pega y después ya en tus trabajos no, tú sientes la pegadera por donde quiera. Entonces vamos a agarrar la otra madera. Puedes usar también madera de las que te dan aquí, y para mistear también te dan esto, unos jarritos, unas paletitas para mistear el color. Ok. Vamos a abrir la cajita con nuestra botella. Entonces viene tapado con aluminio. Vamos a quitar el aluminio. Aunque está un poquito duro. Vamos a cortarlo. Y así poder jalarla y no llenarme de la resina. Bueno, listo. Entonces vamos a taparlo. Vamos a taparlo. Bien. Nos vamos a ir poniendo de poquito a poquito. Okay. Como aquí, para eso traje los palillos de dientes. Entonces aquí se salió del cuerpo de la serpiente. Y así con mucho cuidado para que no se te vaya a salir la semilla de la flor. Y tener que usar otro al mismo tiempo para poder dejarlo ahí. Se pega. Así que vas a tener mucho cuidado. Entonces esos palillos ya no sirvieron. Ya los llenaste, entonces ya no te van a servir. Y antes de, digamos aquí, esta la voy a poner acá porque se puede llenar. O aquí está otro poquito que se rebalsó. Entonces lo único que voy a hacer es así. Ok. Limpiarme las manitas con el trapito mojado. Y vamos a ir poniendo de a poquito. ¿Sí? Siempre se te va a salir. ¿Ok? Siempre se te va a salir
Pues un poquito, ¿verdad? Ya después tú lo puedes proveer para adentro con el palillo el palito pues ese de dientes, de madera. Lo vamos a dejar así. Creo que vamos a seguir poniéndole la corteza a este de aquí. Pues lo voy a poner un poquito más hacia acá. Voy a agarrar donde tengo voy a ponerle un poquito de, primero de cera a mi de resina, así para que sea más fácil que caiga y se pegue. Pero recuérdate, no vayas a batir tus pinzas porque como que no, ¿verdad? Ok, listo. Ok, vamos a ir despacito y nomás poniéndolo así, sin tocar nada casi. Con tu manita vas a ir poniéndolo, ¿ok? Esto se va a consumir. Vamos a poner allí en todo el cuerpo. ¿Ven? Con tu manita vas a ir aplastándolo un poquito así para que se vaya metiendo. Aquí, no se quiere quedar. Ahí está. Ahora, ahora este de aquí de arriba, donde va la cabecita. Entonces así lo vamos a dejar. Ya que está lleno, muy bien llenito así de toda la flor o lo que tú quieras ponerle. Como te digo, es tu diseño. Esta víbora la puedes encontrar en Amazon. Nomás escribes resina eh, en forma de moldes en resina para hacer víboras. Ya depende ahí las palabras que tú pongas, entonces lo vas a encontrar. Bueno, ponemos acá. Ok. Aquí veo que le hace falta.
ya siento el pegado. Vamos a ver aquí, porque hace falta. Ahí está. Limpiarlo. Entonces así lo vamos a dejar. Para mañana vamos a ponerle un poquito más de resina. A esta parte de acá, ok, en los aretes. Seguimos, ok. En esta sí le voy a poner un poquito más, nada más poquito, para que se vaya consumiendo y así ya se vaya poniendo donde tiene que ir la semillita. Y también con un de este palito de madera te puedes ayudar para ir metiéndolas. Pero yo digo que mejor esperemos porque usualmente a veces se pega. Esta, si es flor no hay problema, pero sí tiene un poquito de trabajo. Pero me encantó porque como tiene forma de nube o esta flor esa bien bonita que se desprende. Bueno, vamos a meterlo. Ya después te puedes limpiar tu mano. Pero con las flores no vas a tener este problema, ¿ok? Entonces, vamos aquí a darle. Listo. Ahí quedó. Entonces vamos a dejar que se consuma para abajo. Yo me voy a limpiar la mano. Como les digo, tienes que tenerlo limpio. Y lo voy a mover hacia donde no lo pueda tirar ni nada. En una mesa o algo que tengas por ahí. ¿Ok? Lo voy a quitar de aquí de esta hora de trabajo porque les voy a enseñar cómo vamos a hacer esto. Vamos a poner eso para allá. Con un encendedor tienes que tener mucho cuidado que ni un niño esta es una forma de sacarle las burbujas de nuestra pelotita. Entonces voy a limpiar. Voy a limpiarlo alrededor. Nomás lo único que estoy es limpiándolo para yo poder ver si ya no necesita más resina o es X cosa. Con un poquito de cloro se quita eso bien la resina, ¿ok? Porque también se te puede pegar en tus dedos y ya queda como un plástico. Tienes que tener mucho cuidado. Mucha gente usa guantes, pero yo no me gusta. Creo que si no siente las cosas, la textura en las manos, pues no sé, como que ya un guante ya es más difícil.
Vamos a ponerle un poquito más. Nada más poquito. Ahí está. Entonces vamos a poner de vuelta la lumbre. Que saque toda la burbujita. Esto ayuda bastante. Yo me compré este porque dije yo, voy a tener que, bueno, este es el aparato que les digo que vamos a usar. Entonces, tiene la luz hacia abajo. Vamos a ponerla aquí. Y esto es lo que va a curar la resina. Es lo único que vamos a hacer. Entonces, la serpiente la vamos a dejar para otro día. Ahorita nomás vamos a acabar esta de que se forme la. Y veo como que tiene una burbuja dentro, pero ojalá que no. Bueno, vamos a dejarla. Ya está dura, pero vamos a darle la vuelta para que se cure de abajo. ¿Ok? De hacerle de todos los lados porque a veces queda hueco y es cuando la resina no se curó bien. Yo digo que mejor así dejarlo, ¿verdad? Entonces ahorita les voy a enseñar otras cosas como cómo puedes disecar tus rosas. Esta sí, esta. Cortarlos así en una estructura más o menos. Entonces, yo tengo una pintura que es acrílica y es con aceite también. Puedes pintar para que tus proyectos queden bien bonitos y naturales. Yo digo naturales porque son cosas que a mí nomás se me ocurre disecar. Pues esto es una flor adivinen de qué, de una granada, yo no sé cómo le dicen en su país, es una granada. Pues esta es la forma que yo dice que yo agarré estas flores y entonces las puse a disecar. Entonces, ya se me le han estado cayendo los palitos de al lado, porque supuestamente la tengo que pintar y he estado ocupada y no he tenido tiempo. Entonces, estas también te pueden ayudar para formar algo bonito en tus diseños. Que vamos a checar que todo esté en la perfección. Yo digo que todavía le hace falta. Vamos a dejarlo así. Como este tiene bastante, mira. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. La que sí se me hizo muy difícil, el molde, fue este de aquí. Meterle el algodón así como, ay, no, es muy difícil. Y no me quedó como yo quería. Porque todavía le hace falta resina, entonces, no se los recomiendo. Estos moldes están muy pequeños, esto los puedes, pues te pueden servir para formar tus joyas así como de cuarzos, ¿verdad? Y pues qué más con una flor aquí adentro, pues buenas vibras, ¿verdad? Digo yo. No, ¿sí? ¿Ves? No. Ah, voy a tener que buscar la manera de cómo hacerlo. A ver.
Entonces, ahorita es el momento. Ay, se me olvidó. De supuestamente de ponerle la. Creo que todavía podemos. Vamos a ver si. Sí, vamos a poder. Bueno, voy a quitar esto de aquí para ponerle el tornillito. Este tornillito, así. Déjame enfocarlo. Como les digo, mi cámara no está muy enfocadora, pero pues esto fue lo único que pude encargar en el internet. Una buena cámara me cuesta bastante dinero y ahorita no estamos para gastar demasiado dinero. Bueno, vamos a ponerle un poquito de esta resina. Ok, ahora voy a taparla porque si no. Entonces la vamos a poner aquí. Bien, que no se me vaya, voy a limpiarlo porque parece como que ya se me llenó. Entonces, si yo la lleno, después se me va a pegar. Entonces vamos a tratar de que llegará la de la mera puntita, así como en el aire, así. Déjame ver, déjame enfocarlo. Ahí está. Así, así mero, ¿ok? Bueno, ustedes me entienden. Ya tengo lista la luz, entonces vamos a encajarlo. Ahí queda chueco. Aquí así. Ahí se va a quedar, digo yo, ¿verdad? Pero no quiere. Aquí estoy moviendo la mano. Aquí, ok, ahora sí. Este se me mueve. No. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Aunque este tiene un tornillo, entonces te puedes hacerlo también como entornillarlo, ¿verdad? Ahorita vamos a ponerle un poquito más. Ay, ya se la aplasté. No, si les digo. Tienes que, tienes que hacer esto con mucho cuidado. Ok, ahí está. Ahorita le voy a poner un poquito más de resina. Vamos a dejar que se cure esa para que quede bien clavadito allí. Se me olvidó hacerlo cuando estaba haciéndolo antes para no batallar, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle más resina porque parece como que le hizo falta para que amarre bien. Ahí está. Entonces vamos a ponerlo rápido aquí así para que se amarre bien ahí. Ahí quedó. Quedó envoltado, pero está bien. Vamos a dejar un poquito de tiempo. Ya está pegado ya. Voy a dejar otro poquito. Pues sí me gustó esta cámara, pero es como más así como no puedes enfocar las cosas, entonces voy a tratar pero sí me pausea todo. Entonces vamos a pausar el video.
Ok, seguimos. Entonces, pues sí, es la manera de cómo pausar mi video. Entonces vamos a sacarlo de aquí del molde. Es bien fácil, nomás tratamos de estirarlo y vamos a sacarlo, ¿ok? Ojalá que no se nos vaya a dañar el molde, porque lo quiero a seguir usando. Bueno, se batalla, yo sé, pero si lo jalas, esto tiene que salir así, como pelar algo, ¿verdad? Y ahí está. Bueno, el suelo tenía que probarlo primero. Mira, no quedó tan mal porque pues la cosita esta de acá quedó bien bonito. Me gustó y podemos usarlo para un colgante. Sí, no quedó molestoso ni nada. De todas maneras, como te digo, lo puedes rebajar con con la esa de las uñas, una laja, ¿verdad? Entonces, así nos quedó. Bueno, pues gracias por verme mi video y espero que les haya gustado y también me gustaría que te suscribieras, le bajas la campanita para para cualquier recordatorio de un nuevo contenido que yo subo y también que no se te olvide like it, es muy importante, ¿ok? Bueno, gracias, bye bye, chao chao.